Yo quiero hablar esta mañana, hermanos, sobre superando las desventajas. Todos nosotros, hermanos, si de desventajas se trata, tenemos desventajas. Si queremos comparar nuestras desventajas, o si queremos hablar de nuestras desventajas, todos tenemos desventajas. Todos, para determinadas cosas, para alcanzar metas, para alcanzar logros, para graduarse en la universidad, para graduarse en un colegio, para servirle a Dios. Todos tenemos desventajas. Y no quiero esta mañana hablar precisamente de las desventajas, como de superar esas desventajas que tenemos. En el libro de Jueces, capítulo 11, Jueces capítulo 11, donde estaba la lectura bíblica, quiero de nuevo leer los versículos 1 al 3. Jueces capítulo 11, versículo 1 al 3. Oigo que alguien está platicando por ahí. Abran su Biblia y fíjense conmigo en esta lectura. Y los jovencitos no se distraigan. Todos están conmigo, hermanos. Dice la Biblia: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Quiero que piense por un momento, hermanos, en Jefté, las desventajas que él tenía, las desventajas que él tuvo que afrontar en su vida. ¿Cuáles eran? Hijo de una mujer ramera. Eso, en la sociedad en que vivimos, hermano, esa es una desventaja. Y la otra desventaja es que vivía con hijos que no eran sus propios hermanos. Y dice el versículo que esos otros hermanos de él le dijeron: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Esa ya era otra desventaja, tener que estar afrontando ese tipo de situaciones o aguantando ese tipo de trato de parte de sus hermanos. Sin embargo, es interesante, y le voy a adelantar esto, pero es interesante cómo el escritor de Hebreos, en el capítulo 11, él hace referencia a Jefté dentro de los héroes de la fe. Y aquí mismo, al poco tiempo, sus propios hermanos tuvieron que tragarse sus palabras y mandar a llamarlo para que les ayudara y fuera su caudillo. Estas desventajas, hermano, pudieron haber acomplejado a Jefté y hacerle pensar que era inútil, que no podía hacer nada, que no tenía las condiciones o las ventajas que otros tenían, que no tenía el hogar que otros tenían, que no tenía la familia que otros tenían, que su madre era una reputación en comparación con la madre de otros. Hermanos, estas eran desventajas, pero Jefté superó esas desventajas. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas y permítenos aprender de ella. Bendice a jovencitos, a señoritas, a adultos esta mañana en tu casa. Señor, todos afrontamos diferentes desventajas en nuestras vidas, diferentes situaciones que bien pudieran estancarnos, que bien pudieran, Señor, detener en nosotros, que bien pudieran nublar la visión de una vida mejor, de propósitos tuyos cumpliéndose en nuestras vidas. Bendice esta mañana, Señor, para que esas desventajas que probablemente tengamos o que algunos estén teniendo ahora mismo, Señor, puedan ser superadas con tu ayuda, con tu gracia, con tu poder. Bendícenos en estos minutos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos.
No es noticia, hermanos, que el mundo está lleno de personas en desventajas. Aquí mismo hay personas que podrían considerarse en desventajas en comparación con otras. Si tú te comparas con alguien, probablemente vas a encontrar desventajas en tu vida. Si comparas tu preparación, si comparas familias, si comparas la estabilidad de una familia con la tuya, probablemente vas a encontrarte en desventajas. Si no te pueden pagar estudio tus padres y a otros sí se los pagan, probablemente te vas a ver en desventajas. Y vas a decir: yo estoy en desventajas, yo no tengo la ventaja que otro tuviera. El mundo está lleno de gente en desventajas. Pero también está lleno el mundo de personas que han sabido superar desventajas de todo tipo. Hemos visto, hermanos, a gente surgir de entre las desventajas, de en medio de las desventajas. Hemos visto a gente levantarse de condiciones que no creíamos que iban a levantarse. Tenemos jóvenes brillantes, señoritas brillantes, que lograron surgir de condiciones difíciles en su vida, de desventajas reales en su vida, que no tuvieron las comodidades, las facilidades, las ventajas que otros a su alrededor tenían. Pero tenemos jóvenes y señoritas que han logrado surgir de esas desventajas. Y yo admiro, hermanos, a gente que ha superado desventajas. A gente que bien pudo haberse sentado a lamentarse de sus ventajas, a lamentarse que no podía, que no tiene recursos, que no es capaz, que no puede, que mis papás se divorciaron, que yo vivo con la abuelita, que a mí me dejaron y se fueron y yo no tengo. Hay tantos jóvenes y señoritas que pudieron haberse sentado a quejarse de eso y acabarse su vida lamentándose de sus desventajas. Pero yo admiro a jóvenes que han surgido de ahí. Yo admiro a gente que sirve, hermanos, que sirve al Señor y no en las mejores condiciones. Debes saber que hay gente que le está sirviendo al Señor con desventajas reales en su vida, desventajas que otros que no están sirviendo no tienen. Pero yo admiro a esa gente con desventajas que sirve al Señor, que sirven al Señor no con la mejor capacidad, quizás no con la mejor brillantez del mundo, quizás no con la mejor preparación. Bueno, yo admiro a gente que ha aprendido a leer en la Biblia, ha aprendido a leer con la palabra de Dios, y aún así son fieles, aún así sirven, aún así quieren hacer algo para el Señor. Por el contrario, hay cuánta gente preparada que lo menos que quiere es servir al Señor. Lo menos que son brillantes, son capaces, son intelectuales, tienen recursos, pero no tienen la misma disposición de servirle a Dios que la disposición que tienen aquellos con la desventaja, que no han podido ni escribir ni leer, y sin embargo lo hacen. Esa es otra de las cosas, hermanos, que yo como hijo he admirado de mi mamá. Mi mamá, hasta donde yo supe, en toda mi vida, mi mamá nunca la vi leer. Siempre le dio vergüenza escribir delante de nosotros, porque mi mamá siempre fue conocida como alguien que no sabía leer y no sabía escribir. Sin embargo, me impresiona saber que anda tocando puertas y hablándole el evangelio a la gente. Les soy honesto, yo no sé cómo lo hace, nunca la he visto. Pero mi mamá se ha gozado de salir y tocar puertas y compartir el evangelio. ¿La he visto yo escribir alguna vez? Nunca. ¿La he visto leer? Nunca. Pero sale y hace el trabajo. ¿Cuántos de ustedes leen y escriben muy bien y nunca comparten el evangelio? Bueno, estoy hablando de gente con desventajas, que ha sabido superar esas desventajas. Admiro a jóvenes que estudian,
y que tienen que trabajar para costear sus estudios, en comparación de aquellos otros que se los sostienen. Qué bendición que jóvenes tengan esa oportunidad de que sus padres les pagan los estudios. Vete a la universidad, métete todo el día, no trabajes, dedícate a tu carrera, yo te lo voy a pagar. Qué ventaja esa, hermanos. Qué bendición para jóvenes y señoritas que tienen ese respaldo y esa ventaja en su vida. Porque otros tienen que fajarse, tienen que sudar, tienen que trabajar, tienen que sacar el pago de la universidad, el pago del colegio, hacer tareas de noche. Están en desventajas. Si alguien debería estar sacando malas calificaciones o escasas calificaciones, es esa gente que tiene que fajarse y superar desventajas para estudiar. Y los que deberían estar sacando son los cienes. Son ustedes a quienes sus padres les dicen: no, mi hijo, no trabajes, yo te voy a sostener tus estudios. Dedícate solo a tus estudios. Ustedes deberían estar mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, solo cienes. Vergüenza si no lo hacen. Tienen todo el tiempo para estudiar. No trabajan porque tu papito te sostiene. Y luego vienes con tus calificaciones de la U con 60 y que perdiste, que eres Aragán. Yo admiro a esos muchachos que se fajan, se van al trabajo, llegan del trabajo, medio llegan y se van a la U. El día que esa gente reciba sus graduaciones y sus diplomas, bien merecidos, hermano. Bien merecidos, superaron desventajas. Se fajaron trabajando, se cansaron llegando al trabajo, yéndose a sus estudios, regresando a hacer tarea, madrugando el siguiente día. Admiro a esa gente, hermanos. Eso es superar desventajas. Admiro a gente que supera desventajas con tal de ser fieles al Señor. Debes saber que hay creyentes, hermanos, batallando y luchando por superar desventajas con tal de ser fieles al Señor. No tienen vehículo, viven lejos en comparación con quienes tenemos vehículo y vivimos cerca. Y es gente que siempre está temprano, siempre está puntual. Me molesta, hermanos, cuando gente que vive a la vuelta, gente que vive cerca, llega 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, 30 minutos tarde. Y gente que ha tenido que superar desventaja de transporte, de bajarse de un bus, subirse al otro, están puntuales o más temprano que puntuales. Son desventajas superadas, hermanos. Admiro a esa gente, aprecio esa fidelidad, aprecio esa fidelidad de la gente. Admiro a gente que ha superado las desventajas de tener un pasado que duele. Porque debes saber, hermanos, cuántos jóvenes, cuántos adultos hay que para ser lo que son ahora tuvieron que superar un pasado de dolor, tuvieron que superar recuerdos que hacían sufrir, tuvieron que superar traumas de su familia, de maltratos, de abusos, tuvieron que superar esas desventajas que otros no hemos tenido. Admiro a jóvenes que han superado las desventajas de haber tenido una infancia de escasez por causa de padres irresponsables. Jóvenes que superaron desventajas de no poderse comprar un par de zapatos cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año. Porque un padre no era responsable. Jóvenes que han sabido superar una situación de pobreza, de abandono, de maltrato, de abuso por padres borrachos, de familias desintegradas, de padres divorciados, de criarse solo con la mamá o aún hasta con solo la abuelita. Aprecio, admiro a esa gente que ha superado esas desventajas, hermano. ¿Cuánta gente ha superado cualquier desventaja cuando conoció al Señor y le entregó su vida? Hermanos, ¿cuántos venimos al Señor Jesucristo con una cantidad de desventajas detrás de nosotros? La forma en que nos criamos, la pobreza en que nos criamos.
la preparación que no pudimos tener en algún momento. Aquello de que yo quise ir a la universidad, yo quise prepararme, pero luego la condición de la familia no permitía eso. Qué bendición que un día llegamos al Señor. Quizá a algunos les cueste creer. Mire, yo tuve que criarme hasta mis 18 años, no con luz eléctrica. Es cierto que ya le estoy hablando de algunos tiempos atrás, pero ya existía la luz eléctrica, hermanos. Cuando yo era joven ya existía. Nada más que yo me crié en una casa sin energía eléctrica hasta mis 18 años. Yo tenía que ir y pagar 10 centavos en aquel entonces para poder ver tele con alguien. Y me encantaba ver Topollillo. Cuando hablaba con Raulito, ¿se acuerdan algunos? Tú no te acuerdas, ¿verdad? Tú ni habías nacido, creo yo. ¿Sí, ya te acuerdas? Teníamos que ir y pagar. Y cuando se nos acababa la hora ya no podíamos ver tele, sino teníamos que pagar otros 10. Teníamos que caminar imagínense, teníamos que caminar varias cuadras. Ay, hermano, yo ahorraba para cuando eran los mundiales. Y seleccionaba los partidos que quería ir a ver, porque si pagaba los que no me importaban ya no tenía para los buenos. Mientras que algunos de ustedes no, ¿verdad? Tuvieron tele todo el tiempo. Su papá les compró colores, pantallona que tenían. Luz eléctrica desde temprano. Hermanos, todos hemos tenido desventajas. Todos hemos tenido. Yo no tuve la desventaja de tener padres divorciados. Yo no tuve la desventaja de criarme solo con la abuelita. Yo no tuve la desventaja de criarme con papás que vivían peleando, que se separaban. Yo no tuve esa desventaja. Mis desventajas fueron otras. Las desventajas de ustedes probablemente son esas: vivir con padres separados, vivir con la abuelita, vivir en esos conflictos. Aunque tienen la gran tele, aunque tienen la gran refri, aunque tienen todo esto, las ventajas en tu familia no son las mejores. Todos tenemos diferentes desventajas, hermanos. La Biblia dice que Jefté Galadita era hijo de una mujer ramera. Imagínense, qué feo suena eso. ¿En qué trabaja tu mamá? Bueno, ella es ramera. Hijos, ustedes se sentirían orgullosos en la escuela, en el colegio, en la universidad, con los compañeros, hablando de las profesiones de tus papás, y llegan y te preguntan: ¿y si tu mamá en qué trabaja? Y tienes que decir: no, ella es ramera, ella es prostituta. ¿Qué hijo está orgulloso de eso? ¿A qué hijo no le afecta emocionalmente eso? Qué feo suena eso, ¿no? Sería mejor decir que Jefté era hijo de una maestra. Sería mejor decir que Jefté era hijo de una doctora. Sería mejor decir: ah, sí, mi mamá es enfermera. Aún más honroso todavía decir: ah, sí, mi mamá es ama de casa. Ella se dedica a nosotros, se dedica al hogar, nos cuida a nosotros. Estoy orgulloso del ama de casa que es mi mamá. Es más honroso eso todavía. Que decir: soy hijo de una ramera. Y la Biblia dice las cosas, hermanos. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. ¿Por qué no paró ahí la cosa? ¿Por qué no estaríamos pensando de quién era hijo Jefté? No nos haría pensar en la condición de él, o en la reputación de su madre, o en lo mal que él podía sentirse. ¿Por qué no paró la cosa en decir que era esforzado y valeroso? Tendríamos un concepto alto de él, no tendría desventajas. ¿Por qué la Biblia nos cuenta situaciones de su familia? Porque, hermanos, usted y yo sabemos cuánto influye la estabilidad y las condiciones de la familia en la vida de los hijos. Muchos hijos son lo que son su familia, hermanos. Muchos hijos viven desanimados y frustrados y en totales desventajas por causa de la familia, por causa de sus padres. El hombre nunca llega sobrio a la casa, siempre borracho, siempre borracho.
La mamá tiene que esconderse porque llega pateando y hermanos, hay hogares que son un verdadero infierno si quiere verlo. Yo sé que el infierno es cosa peor, pero para decírselo de alguna manera. Muchos jóvenes no quieren estar en su casa por la condición en la que vive. Son más felices en la calle, en la esquina, en la cuadra, con los amigos, que estar en el infierno de su casa. Mientras que otros anhelan llegar a su casa. Van a la refri, allá hay Coca-Colas, allá hay papalinas, allá hay helado, allá hay de todo. Y qué bendición eso. Pero qué desventaja para otros llegar y preguntar qué hay de comer. Dice, no hay nada. Y en la refri, ¿qué hay? No hay nada, solo agua fría y hielo. No hay jamón, no hay jamón. Ni salchichas, ni salchichas. Y gaseosas no hay, no hay. Pero el papá anda borracho, ¿cierto? Pero el papá se la pasa todo el día en la cantina con los amigos chupando. ¿Y por qué en la casa no hay nada? Dígame si eso no es una desventaja, hermanos, que jóvenes tienen que superar tantas veces. ¿Cuántos hijos tienen que superar ciertas desventajas? Y en el caso de Jefté, además de que la Biblia dice que su madre era ramera, que yo no tengo por qué discutir eso, porque qué bueno hubiera sido que la Biblia dijera nada más que era esforzado y valeroso. Qué bueno fuera que no nos contara que esos hijos, esos hermanos fueron tan malos hermanos que lo terminaron sacando de su casa. Hijos de otra mujer. Cuando ellos crecieron, lo echaron fuera a Jefté, diciéndole que no vas a heredar en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Imagínense eso, hermanos. Estar con hijos de otra madre, y de paso una madre con reputación no buena. Hijo, te vas de nuestra casa, no vas a vivir con nosotros porque eres hijo de otra mujer. No eres nuestro verdadero hermano, así que te vas. Qué desventajas realmente. Hermano, usted y yo no tenemos ni idea cuántos jóvenes han tenido que superar situaciones como estas. Situaciones críticas de veras. Se fue. Jefté se fue. Dice la Biblia que huyó de sus hermanos. Y se juntaron con él hombres ociosos, inútiles, corrompidos, malos. Sus amigos no eran buenos hombres, de paso. Qué desventajas. Una madre ramera. Hermanos que lo echan de la casa. Y allá en la calle se junta con hombres ociosos. Dice la Biblia, se juntaban con él. Fíjense a qué compañía fue a parar. Hermano, dígame, ¿qué esperanza podía haber de alguien como así? ¿Qué ánimo podía tener alguien de sobresalir en esas condiciones? Pero Jefté no se sentó a acariciar y a contemplar sus desventajas y a lamentarse y decir, mire, mi mamá es ramera, mis hermanos no me quieren, me echaron de la casa. ¿Y ahora qué hago? La Biblia ya nos dice anticipadamente que era varón esforzado y valeroso. Eso seguramente le ayudó para superar todas estas desventajas de su vida. La gente no buena con la que te juntas pudieran ser una desventaja en tu vida, además de todas las desventajas que probablemente ya pudieras tener. Sin embargo, hermanos, Jefté superó todas esas desventajas de su vida. Su entorno familiar, los problemas con sus hermanos, la mala reputación de su propia madre no le afectó para hacer lo que fue y hacer lo que hizo. Superó esas desventajas, surgió de en medio de las desventajas. No se dejó traumar por estas situaciones, no se acomplejó de esas cosas. Hermanos, cuando vivimos en desventajas, cuando tenemos desventajas, cuando nos comparamos con los demás y vemos que los demás tienen cosas que nosotros no tenemos, tienen capacidades que nosotros no tenemos, se ven más inteligentes que lo que yo soy inteligente, son más brillantes que lo que yo soy brillante, tienen mejores posibilidades que yo no tengo, se compran cosas que yo no me puedo comprar.
Ellos andan en carro, yo ando a pie. Cuando comparo esas desventajas, hermanos, es fácil acomplejarme. Es fácil vivir frustrado por la vida. Es fácil dejar que esas desventajas no me dejen superar, no me dejen prosperar en mi vida. Fácil es quedarse bajo las desventajas. Dice, ¿por qué no estudiaste? Porque mis papás no me pudieron dar dinero. Bueno, ¿por qué no esperaste el momento en el que pudieras trabajar y fajarte y estudiar entonces? ¿Cuánta gente lo ha hecho, hermanos? ¿Cuánta gente lo ha hecho? La Biblia dice que Jefté era esforzado y valeroso. Más tarde sus hermanos llegaron a necesitar de él. Llegó a ser su caudillo y su jefe. ¿Qué le parece? El hijo de la ramera, el que le daba vergüenza decir quién es su mamá por la profesión que ejercía o al oficio al que se dedicaba. Llegó a ser su jefe, su caudillo. Fue vencedor sobre los enemigos que asediaban a Israel. Le dio la victoria al pueblo de Israel. Dios estuvo con él, superó sus desventajas. Y el escritor de la carta a los hebreos, dije, lo menciona entre los héroes de la fe. Dice el escritor, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Mira, hasta Barak es el que Débora animó, que mirábamos hoy en la mañana. Hasta él aparece como héroe, pero ¿quién le animó a hacer la cosa? Débora. Y me sorprende, hermanos, que hasta Sansón aparece. ¿Qué le parece? Es muy probable que para usted y para mí Sansón no merecía estar en la lista de los héroes de la fe. Cuando conocemos la historia y hombre que andaba de ramera en ramera, desobedeciendo la voluntad de Dios, frustrando los propósitos de Dios en su vida, terminando como acabó. Y en la carta de los hebreos aparece como héroe de la fe. Sus razones tendrá el Señor para eso. Y luego dice de Jefté, el tiempo me sobraría. ¿Qué más digo? Me faltaría, dice. Hablando de estos hombres, y entre ellos está Jefté. Samuel lo menciona. En el primer libro de Samuel 12:11 dice, entonces Jehová envió a Jerobbaal, a Barak y a Jefté a Samuel, y los libró de la mano de sus enemigos. Hermanos, cuántas desventajas. Probablemente esta mañana ya lo hice pensar en algunas desventajas que usted tiene, y probablemente se ha quedado contemplando esas desventajas y dice, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no sé hablar, yo no soy elocuente, yo soy tímido, yo no estudié, me hubiera gustado estudiar pero no pude. Hermano, yo tengo desventajas, a mí me cuesta, yo no sé lo que otros saben. Quiero hablarle de alguien más esta mañana. Todos conocemos la historia de Moisés, hermanos. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dio algunas excusas, para nosotros excusas. Y es lo que siempre hemos pensado, que Moisés siempre dio excusas a Dios. Sin embargo, es muy probable que para Moisés no eran simples excusas, sino eran desventajas reales que él veía en sí mismo. Es muy probable, hermanos, que Moisés no nada más está excusándose, no nada más está diciendo no puedo, no tengo la capacidad. Es muy probable que Moisés sí está hablando de desventajas reales en su vida. Cuando Dios vino a Moisés y le dice que ha visto la aflicción de su pueblo que está en Egipto, que ha oído el clamor de ellos, que su plan es librarlos y sacarlos de esa tierra, una tierra buena y ancha. Y luego Dios ve a Moisés y le dice, he venido para decirte eso. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermano, eso no era tarea fácil. Esa tarea era para un gran hombre en realidad. Para un hombre que no tuviera complejos, que no tuviera desventajas. Para un hombre que estuviera realizado, que tuviera seguridad de sí mismo. Imagínense semejante tarea. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, los hijos de Israel. Hermanos, es natural
que la primera cosa que Moisés hizo fue pensar en sí mismo ante semejante tarea, pensar en sus desventajas. Por naturaleza, hermano, es lo primero que alguien piensa cuando entiende que Dios quiere hacer algo con su vida, cuando entiende que Dios quiere mandarlo a hacer algo, que Dios lo está llamando para hacer algo. O alguien se te acerca y te habla de que si puedes hacer un servicio, un ministerio, puedes ocuparte de esta. Lo primero que piensas son en tus desventajas. Yo no puedo, no soy capaz, hermano, yo no he estudiado, yo no he aprendido, a mí no me han entrenado, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no soy fácil palabra, yo no soy elocuente, yo no sé hacer planes, no sé planificar. Me acuerdo la primera vez que oí esa palabra, planificar. Yo andaba, hermanos, quizás no me lo crea, pero yo andaba en la luna. Cuando alguien me dijo, trabajando con jóvenes, alguien me dijo, hermano, me gustaría que me presentara un plan de trabajo. Me estaba hablando en chino, hermanos. Plan de trabajo. Hermano, ¿qué es eso? Tuve que preguntar qué es un plan de trabajo. Si usted quiere pensar y dice, hermano, qué ignorante era usted de veras. Sí, yo era ignorante. Gracias a Dios ya no. Aprendí que era un plan de trabajo. Qué desventaja. Alguien pudo decir, no sabe, hermano, qué es un plan de trabajo. No sé, hermano. Bueno, es válido estar en desventajas, en algunas desventajas. Lo que no es correcto es vivir en esas desventajas todo el tiempo, hermanos. No es pecado ser ignorante, pero es un error quedarse ignorante todo el resto de la vida, hermano. El día que usted dice, hermano, yo no sé cómo hacer eso, está bien. No todos sabemos hacer todo. Pero qué interesante cuando alguien dice, hermano, yo no sé cómo hacer eso, pero si usted me explica, yo aprendo. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo la desventaja de no saber, pero si usted me ayuda, yo salgo de esa desventaja. Yo aprendo a hacer las cosas. Se imagina, Dios dice, ven Moisés, ahora te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Lo primero que Moisés hace es ver a sí mismo. Y la pregunta primera que Moisés hace es esa: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel semejante tarea? Él se ve a sí mismo y dice, ¿quién soy yo? De principio, pensar de esa manera ya era una desventaja. Lo que importa no es quién soy yo, sino quién es Dios que lo está llamando. ¿Quién es Dios el que te está mandando? Dios terminó molesto con Moisés. Dice, Moisés, no vine aquí para que pienses o te lamentes de quién eres tú, o argumentes quién soy yo. Estoy aquí porque quiero que te des cuenta quién soy yo. Y hermano, Dios pudiera decirnos, mira, a mí no me importa quién eres tú, a mí me importa quién soy yo, que voy a estar contigo. Ah, bueno, así sí, pues, porque yo nada. Usted no se imagina cuántos hemos tenido que superar la desventaja de la timidez, hermano. Le voy a decir una cosa: yo admiro a gente que es bien extrovertida, que son payasos, que no se avergüenzan, que andan ahí entre la gente y sale. Hermano, aunque usted no me lo crea, yo soy tímido. No se ría. Hermano, usted es tímido. Lo poco que hago, lo hago por la gracia de Dios, hermano. Pero me hubiera encantado que usted me conociera antes de ser cristiano. Me hubiera gustado que usted me conociera lo frustrado que me sentí el primer trimestre en el Instituto Bíblico cuando perdí algunas clases por topado en la cabeza.
No se imagina cómo me sentí la primera vez que el hermano me dio las calificaciones y vi dos materias dejadas. Estaba frustrado, hermano. Yo dije, esta es la primera y la última vez que yo dejo 2 materias de mis 3 años de estudio, el primer trimestre de los 3 años. Esta es la primera y la última vez que yo dejo 2 materias. Yo venía con desventaja para estudiar, hermanos. Yo habían pasado años sin estudiar. Yo estaba topado en la cabeza. Yo no sabía que era agarrar un libro y leerlo, aprender y memorizar y retener lo que yo venía de años de no hacer eso. Yo venía con desventaja, pero asumí un reto, hermano. El resto de los trimestres, o primer lugar o segundo lugar en calificaciones. Pero de que lo logro, lo logro. Y nunca estuve en tercer lugar, hermano, por el resto de los 3 años. ¿Tenía desventaja yo? Sí. ¿Era cabeza dura? Por supuesto. ¿Dejé materias? Sí, dejé 2. ¿Me frustré? Sí, me frustré. Yo miraba la facilidad con la que otros escribían cuando el maestro hablaba, la facilidad. Nos acaban de dar el examen y ya lo entregaron y ya se fueron. Yo todavía con la cabeza dura tratando de recordar que había. Hermanos, todos tenemos desventajas. No es pecado tener desventajas, pero es un error quedarnos con esas desventajas, hermano. Moisés dice, ¿quién soy yo? A lo mejor Moisés piensa, mira, hay hombres mejores, en mejores condiciones, con ventajas que yo. ¿Quién soy yo? Hay hombres con mejor capacidad de liderazgo. Y usted no me deja mentir, hermanos. Siempre hay alguien mejor que uno. Usted me ve y me escucha enseñar y predicar, y si usted me compara con otros, le aseguro que usted siempre va a encontrar mejores hombres que yo. Usted siempre va a encontrar, y si a mí me gusta mejor como enseña el hermano fulano o predica el hermano fulano, pero por alguna razón es la voluntad de Dios que yo esté aquí haciendo lo que hago, siendo quien soy. ¿Hay hombres más capaces que yo? Por supuesto que sí. ¿Hay hombres más preparados? Por supuesto que sí. ¿Hay hombres que saben hacer mejor la cosa? Claro que sí. Y yo pudiera decir lo mismo que Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Bueno, hay ocasiones en las que yo estaría mejor sentado escuchando a alguien predicar y enseñar, créamelo. Fuimos a esa ordenación allá en Honduras. Habíamos 15 pastores. Y de 15 pastores me invitan a mí a predicar. Y yo leí y releí el mensaje que me mandó el hermano. Cuando decía, hermano, quiero invitarlo a predicar en el servicio de ordenación. Yo le escribí y le dije, hermano, ¿qué es este mensaje? Porque allí había pastores, y hay un hermano que estuvo en esta iglesia predicando hace años. Yo respeto mucho a este hermano Cayetano Fuentes. Es un anciano pastor de hace años. Ahí estaba con otros pastores. Bueno, ¿quién soy yo? Yo hubiera preferido sentarme a escucharle a él o escuchar a otro. Cuando Dios quiere que hagamos algo, hermanos, es porque Él cree que podemos. Aunque de repente yo creo que yo no puedo. Moisés no cree que él puede, pero Dios cree que sí puede. Si no, Dios no estaría perdiendo su tiempo con Moisés. Imagínense después de regatear tanto y costarle convencer para que Dios dijera, está bien, bueno, si no quieres, no quieres. Bueno, Dios no iba a perder ese tiempo. Alguien está platicando, ¿verdad? En la tercera banca. ¿Pueden hacer silencio? Moisés dice, mire, hay hombres con mejor capacidad de liderazgo, con mejor pasado que yo, con mejor infancia que la que yo tuve.
El problema de Moisés, hermanos, era que conocía la historia de su infancia. 3 meses escondido. Luego aquel pobre niño abandonado en las aguas, en una pequeña canasta. Siendo tan incierto su futuro, dice la Biblia que su hermana se quedó de lejos para ver qué sucedía. Le habrán contado que la hija de Faraón, cuando lo vio, tuvo compasión de él y que ella se hizo cargo de los gastos de su cuidado. Y de paso, cuando Moisés crece, le llaman Moisés, para que nunca se olvidara que había sido sacado de las aguas. Él vivió recordando eso todo el tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Acaso no hay hombres más elocuentes, con facilidad de palabra? Yo, dijo Moisés, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla, torpe de lengua. Moisés está viendo sus desventajas. Él dice, mire, yo no hablo tan rápido, tan fluido como otros hablan. Me cuesta hablar, tengo que pensar demasiado lo que voy a decir. Soy torpe de lengua a la hora de hablar, me tardo para decir las cosas. ¿Quién soy yo para ir? Señor, tengo desventajas para llevar a cabo la obra o la misión que me está mandando a hacer. Yo no soy el hombre indicado. ¿Cuánto creyente encuentra uno en esas condiciones, hermano? Acariciando sus desventajas, apoyándose en sus desventajas. Hermano, yo no puedo, a mí me cuesta hablar. Yo no creo que pueda enseñar una clase de escuela dominical. Hermano, yo no puedo hacer eso. Ha pasado tanto tiempo en la vida de Moisés que él oye la misión, cuando él oye la misión que Dios le está mandando, y luego se ve a sí mismo, inmediatamente piensa en sus desventajas y concluye, ¿quién soy yo para eso? Además de eso, hermanos, Dios está hablando con un hombre de 80 años. Esa podría ser una desventaja si se compara con un joven de 40. Dice, Señor, ¿quién soy yo? Ahí hay jóvenes. Ahí hay hombres con más fuerza, con más vida probablemente todavía. ¿Quién soy yo para que te fijes en mí? Muchos ven la edad como una desventaja, o porque son muy jóvenes o porque son muy viejos. Dice, hermano, yo ya estoy grande, hermano, yo ya no creo que pueda hacer. Y otros dicen, no, hermano, yo estoy muy joven. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Porque Dios siempre se topa con gente o muy grande o con gente muy joven. Entonces, o es que los grandes no pueden y los jóvenes tampoco, o es que Dios no le atina. ¿Qué es? Si no, es que yo soy muy joven, es que yo soy muy grande. Moisés está hablando hermano, Dios nunca se equivoca. Cuando Dios habla con un hombre grande, Él sabe lo que está haciendo. Cuando habla con un joven que quiere usar, Él sabe lo que está haciendo. Dios no está equivocado ni está pensando en tu desventaja de ser. A propósito, no es ninguna desventaja ser joven. ¿Me escucharon, jóvenes? No es ninguna desventaja ser joven. Pablo dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. No hay tal cosa de que, hermano, la desventaja mía es que soy joven. Todos hemos podido pensar eso, hermano. Dígame si no es desventaja ser joven y ser pastor de una iglesia donde hay gente canada, donde hay viejitos que se la saben toda, que han estado ahí por años, y luego venir y ser pastor de una iglesia donde tengo que hablarle a gente ya muy anciana, muy de respeto, muy de experiencia. Bueno, esa es una desventaja. Estos señores no me van a querer escuchar a mí. Si les pido que hagan algo, se me van a rebelar por viejos. No, es una desventaja que yo sea joven. La vida de Moisés estaba llena de experiencias, hermano. Han pasado 40 años desde que Moisés salió de Egipto. Y de paso, cuando salió huyendo, porque había matado a alguien. Y de paso Faraón quería matarlo a él. Sus errores lo podían poner en desventaja. Su mismo carácter 40 años atrás probablemente era una desventaja.
Cuando Dios le da la misión, quizás viene a su mente aquel momento cuando mató al egipcio, lo escondió. Fue muy sincero, muy consciente de su humanidad. Y él dice: ¿quién soy yo? Y al final de cuentas, hermano, pareciera que Dios termina diciéndole a Moisés: lo que importa no es quién eres tú, lo que importa es quién soy yo que te está llamando y mandando a hacer la tarea. Me gustaría hablarle de Gedeón. Dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre en Manasés. Yo soy el menor de la familia. ¿Qué puedo hacer yo? Estoy en desventaja. Y Dios dijo: ve con esa fuerza que tienes y vas a librar al pueblo de Israel. Hermano, a Dios no le preocupan sus desventajas ni las mías. A Dios no les preocupa eso, porque Él sabe cómo ayudarnos a superar desventajas, hermano. Está por demás demostrado en la Biblia. Pareciera que Dios termina diciendo a Moisés: no son tus desventajas, es mi poder. No son tus desventajas, es mi gracia contigo. No son tus desventajas, es mi presencia contigo. Por cierto, cuando Dios viene queriendo hacer algo con su vida y con la mía, Dios no viene pensando en las desventajas que tenemos, hermano. Dios no es que se pone a vernos y a decir: mire, quisiera hacer algo con pero tiene esta desventaja, tiene esta desventaja, tiene esta desventaja, tiene tantas desventajas, mejor no. Dios no hace eso, hermano. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de servirle aún con las desventajas que tenemos en determinados momentos. Porque Él sabe: si tan solo te quedas conmigo, yo te ayudo a superar tus desventajas. ¿Qué dijo el Señor a sus apóstoles? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, si alguien tenía desventajas era Pedro. Había que estarlo callando. Había que quitar, hasta diablo le dijo el Señor. Pedro le costaba tener la boca cerrada. A Pedro le costaba decir: sí, Señor, está bien. Pero el Señor dijo: les voy a hacer pescadores de hombres. Señor, pues tenemos desventajas. No me diga, ya sé que tienen desventajas, pero de esas me encargo yo. Amén. No me cuentes tus desventajas, de esas me encargo yo, ya sé que las tienes. Ese hermano pudiera servir en esta área, pudiera servir en este ministerio. Hermano, pero yo nunca he enseñado. Ya sé que nunca he enseñado, pero creo que lo puede hacer. Si no, no le estuviera diciendo si puede servir al Señor. Ese hermano pudiera ser dispuesto para diácono. No, hermano, es que yo no puedo. Ya sé que no puedes, ya sé que nunca lo has hecho, pero si yo creyera que nunca lo puedes hacer, no te estaría diciendo. ¿Me explico, hermanos? Ese hermano, que tengo desventajas, es que no te pregunté por desventajas. Señor, es que soy tardo de hablar. No te pregunté eso, yo ya sé que sos tardo de hablar. Es que no soy de fácil palabra. No me lo tienes que decir, ya sé que no eres de fácil palabra. Pero quiero terminar con esto, hermano. Dios dice: yo sé qué hacer con tus desventajas. Yo sé qué hacer con todo eso que tú crees que no sabes hacer. No mires tus desventajas, mira a Dios. No mires tus desventajas, escucha a Dios. No mires tus desventajas, solo obedécele al Señor. No mires tus desventajas, solo conságrate a Dios y Dios se encarga de lo demás. Usted puede leer tantas historias de tanta gente con tantas desventajas que terminaron siendo útiles. Y le voy a decir esto, hermanos: esto no está escrito, esto no es estadística, pero yo me atrevería a pensar
por muchas cosas que leo en este libro y por muchas cosas que veo en el servicio a Dios, yo me atrevería a pensar que Dios está usando más gente con desventajas que gente con ventajas. Dios está usando más gente que tarda un minuto en leer un versículo, pero Ismael, y esa gente le quita la paciencia a usted y a mí. Tiene la desventaja de no saber leer. Pues le voy a decir algo, hermanos, y casi sin temor a equivocarme, Dios está usando más gente con esas desventajas que a gente brillante y a gente que cree que lo sabe todo. Porque aunque usted no lo crea, hay gente que cree que sabe hasta más que Dios. Superando desventajas. Acuérdese que de nuestras desventajas se encarga el Señor, hermano. Si usted quiere, haga una lista. Si usted quiere una lista de las desventajas que tiene, personales, familiares, como quiera, una lista de todas las desventajas. Póngaselas al Señor ahí. Dígale: Señor, si a pesar de estas desventajas me puedes usar, aquí estoy. Póngase de pie, venga al altar. Aquí está mi lista de desventajas. Si a pesar de ellas me puedes usar y me puedes ayudar a superar esas desventajas, aquí estoy, doy un paso al frente. ¿Cuántos harían eso esta mañana? ¿Cuántos harían eso esta mañana? Ponerse de pie, dar un paso al frente y decir: Señor, ya sé que tengo desventajas, pero si a pesar de eso me quieres usar, aquí estoy. Párate. Estoy en serio, párate. Tienes desventajas en tu vida, pero a pesar de eso quieres que Dios te use, párate. ¿Quieres hacer una lista de tus desventajas? Eres pobre, no estás estudiando, no estudiaste, no sabes leer, no sabes escribir, te cuesta hablar, no tienes lo que otros tienen, tu familia no es como la familia del otro, tienes desventajas, pero a pesar de eso, Señor, si me puedes ayudar y me puedes usar, aquí estoy. Aquí estoy. Uso a Jefté, uso a Moisés, uso a Gedeón, uso a Pedro y uso a tantos más en la Biblia y en la historia, hermano. Vamos a terminar esta mañana con una oración. Si alguien quiere salir de su lugar